Buen día. Hoy les presentaré nuestro cartel sobre el álgebra booleana para el concurso de carteles del Instituto Tecnológico de Apizaco. Nuestro objetivo es dar a conocer el uso y la relación del álgebra booleana con las tablas de verdad, funciones lógicas y circuitos. Primero que nada, ¿qué es el álgebra booleana? En electrónica digital, informática y matemática es una estructura algebraica que esquematiza las operaciones lógicas para la expresión simplificada de cada problema lógico a través de dos estados, que son falso o verdadero. Se denomina así en honor a George Boole. Este fue un matemático inglés autodidacta que fue el primero en definirla como parte de un sistema lógico, inicialmente en un pequeño folleto de Mathematical Analysis of Logic, publicado en 1847 en respuesta a una controversia en un curso entre Augustus de Morgan y Sir William Rowan Hamilton. En la actualidad, el álgebra de Boole se aplica de forma generalizada en el ámbito del diseño electrónico. Claude Shannon fue el primero en aplicarla en el diseño de circuitos de conmutaciones eléctrica biestables. En 1948, esta lógica es aplicada en dos campos. La primera es el análisis, porque es una forma concreta de descubrir cómo funcionan los circuitos, y la segunda es el diseño que, teniendo una función, se aplica a dicha álgebra para poder desarrollar una implementación de la función. Ahora, ¿qué son las tablas de verdad? Son por una parte uno de los métodos más sencillos y conocidos de la lógica formal, pero al mismo tiempo uno de los más poderosos y claros. Entender bien las tablas de verdad es en gran medida entender bien a la lógica formal misma. Fundamentalmente, una tabla de verdad es un dispositivo para demostrar ciertas propiedades lógicas y semánticas de enunciados del lenguaje natural o de fórmulas del lenguaje de cálculo proposicional. Son un medio para descubrir la manera en que la salida de un circuito lógico depende de los niveles lógicos que haya en la entrada del circuito. En una tabla se muestra qué ocurre al estado de salida en cualquier grupo de condiciones de entrada. Los valores de salida dependerán del tipo de circuito lógico. El número de combinaciones de entradas será igual a 2 en una tabla de verdad con n entradas. Dos de los teoremas más importantes de la álgebra booleana fueron enunciados por el matemático de Morgan. Los teoremas de Morgan son de gran utilidad en la simplificación de expresiones en las cuales se convierte un circuito o una suma de variables. Ahora voy a explicar ¿qué son los circuitos lógicos? Los circuitos lógicos forman la base de cualquier dispositivo en el que se tengan que seleccionar o combinar las señales de manera controlada. Un circuito lógico es aquel que maneja la información en forma de 1 y 0, dos niveles lógicos de voltaje fijos, nivel 1 alto, nivel 2 bajo. Puede ser cualquier circuito que se comporte de acuerdo con un conjunto de reglas lógicas. Son estructuras formales que representan sistemas para la transmisión de información de toda índole, simulando el comportamiento real de un circuito. Una de las ventajas clave que tienen es que proporcionan exactamente el resultado que se hubiera planeado en la previsión, salvo muy pequeños errores u obstáculos que pueden surgir en el proceso. Nunca hay diferencias respecto a la previsión, y esto es algo de lo que los convierte en un recurso muy valioso a la hora de aportar dinamismo en los procesos. Además, a los circuitos lógicos se comparten de las técnicas de programación que ya conocemos y hemos visto y estudiado en nuestro camino. Esto significa que podemos aplicar nuestro conocimiento y experiencia para crear circuitos de una mayor efectividad. Ahora vamos con las funciones lógicas. En matemáticas, una función booleana es una función cuyo dominio son las palabras conformadas por dos valores binarios, 0 y 1, falso o verdadero respectivamente, y cuyo condominio son ambos valores, 0 y 1. Dentro del álgebra de Boole de dos elementos, una función booleana o función lógica es una expresión de operaciones booleanas enlazando variables que solamente pueden adquirir los valores 0 y 1. Una función booleana es una aplicación que a cada conjunto de valores booleanos de sus variables le asigna un solo valor booleano. La primera de las dos definiciones anteriores es de tipo descriptivo, describe de forma algebraica de una función booleana, mientras que la segunda es de tipo conceptual, identifica la función como correspondencia entre el conjunto de valores de las variables y el valor booleano de la variable dependiente.
En una función f designaremos con el nombre de variables de entrada x1 al conjunto de sus variables propias, denominaremos variable de salida, o a la variable dependiente o resultado de la propia función, y es igual a f de x1. De acuerdo con las definiciones anteriores, las funciones lógicas pueden representarse de dos formas diferentes: una por su expresión algebraica o fórmula booleana como expresión de las operaciones que ligan a sus variables, y dos por su tabla operativa o tabla de verdad, expresando en forma de tabla la correspondencia entre la variable de salida y cada combinación posible de sus valores y de sus variables de entrada. También puede expresarse una función en forma de enunciado o texto que manifiesta las especificaciones o requisitos que dan lugar a dicha función, y en forma gráfica, como circuito digital o esquemas de compuertas lógicas, que produce los valores de salida de la función al recibir los correspondientes valores de sus entradas. El proceso de síntesis o de construcción digital de una función parte del enunciado o especificaciones de la misma, para configurar la tabla de verdad y de la función y obtener a través de ella su expresión algebraica. Una vez simplificada dicha expresión, puede ser directamente trasladada a un esquema de compuertas como representación gráfica del circuito digital que hace efectiva dicha función. Por último, como conclusión, el lugar de Boole en la historia de la lógica es destacado. El uso del lenguaje matemático algebraico en el contexto del análisis del razonamiento es su gran aportación. No solo nos referimos al lenguaje matemático como marco de representación, sino también como vía sistemática para el análisis del concepto de la consecuencia lógica. Se trata de heredar métodos y técnicas ya consolidadas en el campo de la matemática para darles un uso lógico. Para ello resultan necesarias técnicas de ajuste. En este sentido, en Boole hay un mecanismo inferencial para el análisis del concepto de la consecuencia lógica. Bueno, esta fue la explicación de nuestro cartel realizado por Edgar Antonio Hernández Vázquez y su servidora Carla Fernanda Piedra Sánchez. Esperamos que les haya gustado.